vamos a recoger todos nuestros pensamientos. Vamos a dedicar este trabajo a dos hermanos muy comprometidos con la sociedad, que son el hermano Gaspar Torres y el hermano Felipe de Castro, que ayer tuvo una cirugía de emergencia. Y así vamos a dedicar nuestro esfuerzo en aprender y compartir la teosofía a esos dos seres que son para mí y para todos ustedes muy valiosos en la difusión teosófica. Así es que vamos a empezar. En estos momentos, para darle los micrófonos a nuestro querido hermano Jesús Sánchez, cariñosamente el Churi, para que nos dirija con la invocación. Adelante, hermano, por favor. Gracias Magali, queridos hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Demos inicio a nuestra invocación de Ani Besan. Por favor, les pido que si cierran sus ojos, coloquen su columna derecha sin forzarla, sus manos sobre sus piernas, relajados y con los pies completamente apoyados en la tierra. Hagamos 3 inhalaciones lentas y profundas. Los invito a después que repitan conmigo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepan por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Así sea. Gracias por estar aquí y ahora con nosotros. Gracias, hermano Jesús Sánchez, por la invocación. En esta mañana vamos a tener a nuestro querido hermano Isaac Jauli con una conferencia que debe servirnos como estudio para cada uno de nosotros. La Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos ustedes y a nuestro querido hermano Isaac con esta charla que se llama Buda, HPV, Ramana Maharishi y Krishnamurti. Dice 2 puntos, tenemos que salir de la prisión de la personalidad. Podemos decir tantas cosas del hermano Isaac, un trabajador incansable de teosofía, comprometido siempre con el trabajo teosófico, un hermano que socorre a su otro hermano en cualquier ayuda, en cualquier forma de entender las cosas, explicarle para que pueda entender un material que es muy denso. Isaac siempre estará ahí para ayudar. Ha tenido tantos puestos en la Sociedad Teosófica en México, fue secretario general, presidente de logias, y Isaac camina ayudando a todos los países que lo necesiten en este trabajo para el despertar de la conciencia en la humanidad. La teosofía es parte de su vida. Podríamos estar hablando de nuestro querido hermano Isaac mucho rato, pero la Federación Teosófica lo recibe con mucho cariño porque es un ayudante incansable de este trabajo de la Federación.
Isaac, los micrófonos son suyos en este momento. Sí, Pase adelante. Gracias. Este tema que ustedes están viendo, Buda, H.P. Blavatsky, Ramana Maharashi, Krishnamurti, la idea surge de que nosotros como estudiantes de la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica, hemos estado, vamos a decirlo así, trabajando por años no solamente en nuestros estudios, en la difusión de la enseñanza teosófica, sino tratando y practicando hasta donde hemos podido la misma enseñanza. Y por supuesto consultamos al Buda, toda la enseñanza que él nos ha dado. La señora Blavatsky, pues conocemos toda la literatura, o por lo menos conocemos gran parte de su obra. De Ramana Maharashi, al menos en lo personal, y creo que también algunos estudiantes han de haber estado enterados, ¿no? Advaita Vedanta, desde la corriente Advaita Vedanta de la India, una de las elevadas filosofías de la India, y de la práctica, porque Ramana consiguió en vida la realización de Krishnamurti. No se puede negar que todos estamos empapados, pues emanó de la misma sociedad teosófica. Pero estos años de estudio nos pueden llevar a descubrir en las características de ellos, que son comunes entre todos ellos, en todas estas enseñanzas. Y es lo que quisiera yo iniciar hablando de lo que sería la vía larga y la vía corta. ¿Qué significa eso? En todas esas enseñanzas se habla de un desarrollo, de un crecimiento espiritual y de una transformación. Se le puede llamar realización, se le puede llamar iluminación. Tiene varias acepciones para poder, vamos a decir, nombrar estos aspectos. Cuando hablamos de la tradicional enseñanza, y el mismo Buda lo dijo desde el principio, ¿no? Hay dos formas de abordar la enseñanza budista, o sea, la enseñanza que he difundido. La vía larga, que es la que tenemos en el triángulo verde, que es subiendo la montaña por etapas, ¿no? Si ustedes pueden notar, que está hecha sobre todo para las grandes multitudes o para la gran parte de la humanidad o de los estudiantes, ¿no? Que quieren ser mejores seres humanos, pero que tienen que ir dando pasos acorde a sus condiciones, su madurez, etc. Y está la vía corta, que en todos los casos, Buda, Blavatsky, Ramana, Krishnamurti, hablan de esa vía, sobre todo Krishnamurti, y muchos estudiantes no acababan de entender o no acabamos de entender en algún momento sobre esta fórmula para poder acceder a la realización de nuestra naturaleza. Entonces, esto a mí me generó un interés de ver algunos puntos breves para esta conferencia que es pequeña en su tiempo y compartirlos con ustedes. Sí aclaro que es una versión personal, no pretendo convencerlos, sino compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden ser interesantes, que pueden ayudarnos a clarificar cosas, pero jamás pretendo dogmatizar o querer convertirlos a algo, simplemente compartir con ustedes cierta enseñanza. Aquí están las imágenes de los principales personajes de los que vamos a tratar en esta conferencia. Lamento los fallos que pudieran presentarse. Cada uno de ellos aborda el mismo tema de diferentes enfoques. Como les dije, algunos lo abordan desde la vía larga, casi todos tienen la vía larga, excepto Ramana Maharashi. Ramana Maharashi lo aborda en la vía, vamos a decirla,
directa como también, o la vía rápida como lo hace también Krishnamurti. En cambio, el budismo te habla de las dos vías, pero se centra mucho más en la vía larga, como la enseñanza de la señora Blavatsky, que tiene también las dos vías. De eso, ese tema es lo que yo desearía compartir con ustedes y ver de alguna manera esta serie de ideas que considero tendríamos que valorar todos. Si todos analizamos desde la tradición oculta, se nos habla de que todo ha emanado de esa fuente que le llamamos logos. El tercer logos es el que ha emanado las mónadas o vamos a decir, la parte espiritual elevada en nosotros, emanaron y han hecho un largo viaje, o estamos haciendo un largo viaje de involución, o sea, de sumergirnos en la materia, pasando por el mineral, el vegetal y el animal, hasta llegar al ser humano. Y de acuerdo a la misma enseñanza, nos dice que pasaremos por los estados superiores de desarrollo espiritual hasta volver a unificarnos a la fuente donde hemos emanado. Este largo viaje se le aborda de diferentes maneras según las escuelas a las que estamos ahorita, las enseñanzas a las que estamos ahorita tocando. Por eso yo les insisto en las dos vías. La vía larga, que está adecuada para la mayor parte de los estudiantes que no tenemos tanta madurez, o sea, estamos trabajando incesantemente porque estamos viviendo en el mundo lleno de compromisos, de situaciones de todo tipo, y la vía corta es muy especial porque está como dirigida al estudiante que debido a la madurez del pasado, o sea, de sus vidas anteriores, llega casi preparado para dirigirse a través de esta vía. Ya el Buda nos dice, por ejemplo, no es el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que se vence a sí mismo es el máximo vencedor. No hacer ningún mal y hacer todos los bienes, purificar el alma. Esta es la enseñanza de los Budas. Quien siente apego por el yo, o sea, la personalidad, se equivoca y nunca podrá liberarse de los sufrimientos. Sin embargo, considerar que no existe el yo es también erróneo. Y no será de ninguna utilidad la práctica del camino de la verdad. Aquí él nos plantea las opciones de que el yo, el apego al yo, a la personalidad, nos va a generar sufrimiento. Ella vive a través de sostenerse entre los apegos, los rechazos, las necesidades, los deseos constantemente fluyendo y sobre todo la característica muy particular. No tiene un sustento real la personalidad y por eso requiere constantemente autoafirmarse para poder desarrollar en su vida toda una serie de procesos que ya conocemos todos, que nos obligan muchas veces a llevar acciones que van incluso contra los principios que profesamos, por egoísmo, por ambición, por envidia, etcétera, etcétera. Por eso dice el Buda desde el principio, no es el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que se vence a sí mismo, el máximo vencedor. Y vencerse a sí mismo es vencer a este ego personal. Esta peculiar forma de verlo nos lleva a tocarlo, por ejemplo, en este otro párrafo. Los hombres que piensan que el bien y el mal son en sí diferentes y hacen una distinción entre ellos, es lo que pensamos la mayoría, pero el bien y el mal vienen de la misma esencia de la unidad de vida. Sin embargo, la verdad es que no existe ni el bien ni el mal. El que ha entrado en el camino de la iluminación sabe que no existe la distinción y ha despertado esta verdad única. Nosotros nos debatimos en esa polaridad de luz y oscuridad, de bien y mal, de deseos que nos atraen o cosas que rechazamos porque nos pueden producir sufrimiento y dolor o son peligrosas. Mientras estamos en ese juego, es el juego de la personalidad. La personalidad vive de ello. Y normalmente ella está, vamos a decirlo así, sintiéndose
atraída por aquello que le da seguridad, le da confianza y le da fuerza, y rechazando todo lo que va contra eso. Ese es el juego en que ustedes y yo nos vemos envueltos y que es muy marcado en la vía larga, ¿no? El camino lento, pasando incluso por las religiones que también nos pueden llevar hacia momentos de preparación mayores para dar los pasos más firmes. Pero a diferencia de estas 4, vamos a decir, enseñanzas, ellas nos enfrentan, nos dicen, hay 2 caminos, tú tienes que escoger según el grado de capacidad, de voluntad, de la vía que tú desees y decidirte firmemente por seguirla. Al despertar en la verdad de que la desgracia misma es felicidad, y al saber que no existe la ignorancia que priva la libertad del alma y el cuerpo, y de que tampoco existe la verdad, la verdadera libertad, llega el hombre a alcanzar la única verdad. Mientras seamos egos personales, no estamos nunca en libertad. Tampoco estaremos siempre en la ignorancia, sometidos por esa serie de imágenes mentales. La mente es el generador del ego personal, ¿sí? Blavatsky, en un pequeño librito llamado Los Sueños, nos viene a decir ahí muy claramente que somos un ser ficticio, un ser temporal, ¿no? Por eso tenemos nacimiento y muerte. Un ser temporal que no tiene otro objeto que vivir experiencias, hacer un esfuerzo para ir subiendo esa vía larga, lenta, etapas por etapas, vidas tras vidas, hasta llegar a un momento en que su preparación es la adecuada para dirigirse a la vía corta. Todos, tarde o temprano, y hablo a los que no estamos tan maduros, tarde o temprano entraremos a la vía corta, a la vía que habla Ramana, a la vía que habla Krishnamurti, abiertamente. Pero también lo dice Madame Blavatsky en La Voz del Silencio, ¿sí? O sea, esa enseñanza, el Buda también lo habla constantemente en el Sutra del Diamante, donde no hay camino, no hay espiritualidad, no hay mal, no hay bien, no hay luz, no hay oscuridad. O sea, todo se va desvaneciendo porque todos los aspectos son parte de las necesidades y de los anhelos del ego personal. Así como la flor del loto no florece en las altas montañas de aires puros, sino más bien en el sucio lodo, la iluminación no existe sin la ignorancia, ¿sí? No puede haber iluminación si no salimos de la ignorancia. Si no hemos pasado por esa etapa de limitaciones, de ignorancia, de sufrimiento, de egoísmo, de ambición, si no hemos sido pulidos, transmutados a través del fuego y del agua, constantes en vidas, en diferentes vidas, nos es muy difícil entender y aspirar a la iluminación. Esta ignorancia misma viene a ser la semilla de la iluminación. Y estos puntos nos van llevando poco a poco a esta declaración interesante, porque los hombres piensan que existe el yo, sienten apego a lo mío, pero no puede haber nada mío, ya que no existe en realidad el yo. El yo personal, la personalidad que tanto a veces los seres humanos cuidamos, estamos tan apegados a ella y que crea la separatividad, la ignorancia. Esa es lo que tanto se insiste en que el verdadero generador de nuestra liberación es la ignorancia, o sea, el ego personal. Pero el ego personal puede hacernos vivir etapas constantes de sufrimiento sin que yo tome la decisión de ir trabajando para ir superando. Y aquí en este párrafo nos dice directamente, porque los hombres piensan que existe el yo, sienten apego a lo mío, ¿sí? A lo tuyo, al deseo de poseer lo que tú tienes, a la ambición y el egoísmo, ¿sí? Ya que no existe en realidad el yo. Al conocer la no existencia del yo y lo mío, se llega a realizar la verdad de la no dualidad. Tarde o temprano seremos conscientes de que no hay cuerpo, no tengo yo, mis apegos
se irán liberando de esta estructura y iré purificando mi vida. Hay que hacer un esfuerzo, es cierto. Hay que hacer un trabajo, es cierto. Pero poco a poco, la madurez me irá guiando hacia ese momento de liberación, a ese momento de realización cuando me una a la divinidad que está en mí, a la eternidad que tengo en mí. Y aquí pasamos a la enseñanza que nos transmite la señora Blavatsky en La Voz del Silencio. Dice, renuncia a la vida si quieres vivirla. Renuncia al ego personal si quieres ser realmente un ser que viva, pero viva desde el enfoque de la realidad verdadera y no de un ser que tiene principio y tiene un fin. Es la existencia vivida completamente en el reino de los sentidos que nunca se satisfacen a no ser con más deseos. Nos tienen sojuzgados los 5 sentidos, porque percibimos el mundo acorde a esos sentidos. La mente es la que genera que veamos el mundo como lo vemos. Ustedes nunca se han preguntado por qué vemos el mundo que vemos y todos coincidimos con esa misma visión. Cuando sabemos, por lo que lo dice la misma ciencia, la física cuántica, que lo que hay afuera es energía que se está moviendo y no hay lo que nosotros vemos. Entonces vemos una gran ilusión, una malla. Esa gran ilusión nos mantiene, por supuesto, yo identificado con el cuerpo, creo las diferencias hacia los demás y hacia el mundo que surge. Mi mente es la generadora de ese mundo. Es la esclavitud en la que hemos caído, necesaria para pasar de esa ignorancia, como dice el Buda, a la iluminación. Si no transitamos por nuestro infierno, decía Dante, jamás llegaremos al cielo. Vivir libre de la existencia vivida completamente en el reino de los sentidos, que nunca se satisface a no ser con más deseos. Vivir libremente de deseos y de apegos es importantísimo, dice Joy Mills. Y así, ahora, tu yo se ha perdido en tu yo. Tu yo, tu personalidad se ha perdido en el yo verdadero. Tú mismo en ti mismo, fundido en aquel yo que es la eternidad, del cual tú emanaste primitivamente, la voz del silencio. Aquí, H.P. Blavatsky nos habla de la vía corta, la vía contundente, la vía a la que todos los estudiantes de teosofía deberíamos empezar vamos a anhelar acercarnos a esa vía. Está muy bien el estudio, nos ayuda, nos prepara, pero muchos se han quedado en el estudio, o muchos de nosotros nos hemos quedado en el estudio mucho tiempo y hemos abandonado la práctica real que me lleve a aquel yo verdadero, al yo que soy yo mismo, a ese ser y a esa naturaleza superior que está en mí. Vuelvo a repetir este pasaje de La Voz del Silencio. Y ahora tú tu yo personal se haya fundido, se haya perdido en tu yo inmenso que está en mí. Tú mismo en ti mismo. Fundido en aquel yo, que es el yo universal, que es el yo eterno, del cual tú emanaste primitivamente. Esta reflexión nos debe llevar a ver varios aspectos que hemos dejado a un lado. Podemos estudiar la doctrina secreta y muy interesante, nos ayuda a ver el mundo, pero el estudio no debería ser en un momento dado, vamos a decir, el eje principal. Sinceramente, y hablo desde mi punto de vista, el eje principal es nuestra práctica, nuestra vivencia, nuestro anhelo por fundirnos con ese yo, el yo verdadero, aquel yo que está en nosotros. Ese es el yo. Viene de la mente universal, ¿sí? Es la ideación cósmica en nosotros, limitada por un traje de carne, al que equivocadamente genera la ignorancia de identificarme con el traje y digo, yo soy esto. Y ahí surge el anatema que dice Blavatsky de la mente. La mente es la generadora de ello. Es muy común, y yo me acuerdo de Juan Viñas cuando nos decía,
La mente es el puente para cruzar de la personalidad a la liberación. Pero a la mayoría nos ha gustado tanto la mente que nos quedamos a la mitad del camino y ahí ya no nos movemos. La gran ilusión de la separatividad, la ilusión de la diferencia, tiene que aniquilarse. Porque hemos de llegar a conocer, como dijo HPB, la existencia es solo una cosa. Un yo eterno, verdadero en nosotros, al que debemos dirigir nuestros anhelos, nuestra meditación, nuestro centro. No es la única vía, también está la vía de la devoción, la rendición total a ese ser interior. La ideación cósmica enfocada en su principio, y aquí comento lo que acababa de decir, el Upadi resulta como conciencia del ego individual. Su manifestación varía según el grado del Upadi. O sea, la ideación cósmica que está compenetrando todo el universo, cuando se enfoca en el Upadi es la base, la personalidad, se enfoca en mí, vamos a decir, resulta como la conciencia del ego individual. Su manifestación varía según el grado de desarrollo de mi estructura, de mi madurez de vidas, ¿no? De trabajo en mí mismo por varias vidas hasta llegar a cierta condición. Por ejemplo, dice acá, esto estoy hablando de la doctrina secreta, por medio de lo conocido como manas, surge como conciencia mental y por medio de la construcción más firmemente diferenciada de Buddhi, el sexto estado de la materia, como una corriente de intuición espiritual. Esa ideación cósmica que está en mí, de alguna manera, tiene diferentes grados de vibración. Nosotros le hemos llamado la constitución individual del ser humano. Se manifiesta como Buddhi, la mente, el alma, la mente y los demás vehículos inferiores. Las emociones, la vitalidad, hasta llegar al cuerpo físico, que es realmente el medio en que se manifiesta esa ideación cósmica en nosotros. El objeto puro, aparte de la conciencia, no es desconocido mientras vivamos en el plano de nuestro mundo de 3 dimensiones. O sea, mientras nosotros, dice acá, el objeto puro, nuestro yo verdadero, aparte de la conciencia, nos es desconocido mientras vivamos en el plano de nuestro mundo de 3 dimensiones, pues solo conocemos los estados mentales que existe en el ego que percibe, en el ego personal. Esa parte de nosotros, ese ser que somos verdaderamente eso. Somos un ser eterno, limitados y enclaustrados en un traje de carne, y de ahí todas las potencialidades se reduce a identificarme con esta, la llamamos ignorancia. Y esa ignorancia nos mantiene sometidos, sojuzgados, prisioneros durante vidas, hasta que nosotros clamamos por la liberación, por libertad, la libertad, que le llamamos realización, iluminación, etc. No está dado eso solamente a un grupo particular de seres. Es una posibilidad que todos tenemos, pero le hemos alejado porque nuestra madurez no es lo suficiente para desapegarnos de los deseos, de los anhelos de vivir, de tener proyectos, etc. Todo eso es parte necesaria desde un punto de vista para experimentar y tarde o temprano abandonarlo todo. Suena fuerte, pero si realmente somos estudiantes serios y queremos ayudar a la humanidad, Krishnamurti lo dijo claramente, si usted cambia, si usted se realiza, ayuda a ver, cambia el mundo, realmente ayudamos al mundo. La ayuda la podemos dar de varias formas, pero lo estamos dando desde el enfoque de la personalidad, que tiene sus limitaciones. La verdadera ayuda es realizándonos individualmente. Y en tanto que dure el contraste del sujeto y el objeto como personalidades, esto es, mientras que no disfrutemos más que de nuestros 5 sentidos y no sepamos el modo de divorciarnos de nuestro ego personal, que es todo percepción de la esclavitud de estos sentidos, será imposible al yo personal romper la barrera
que le separa del conocimiento de las cosas en sí mismas, o sea, de la sustancia. Nos será casi imposible si no dejamos de seguir adheridos a esta estructura, a lo que los sentidos me están mostrando. Estamos viviendo hacia afuera en lugar de vivir hacia adentro. Aquel ego progresando en un arco de subjetividad, nuestro ego personal, ascendente, va lentamente subiendo escalones, tiene que agotar las experiencias de todos los planos. Eso es una de las realidades para el camino largo. Tenemos que ir agotando vida tras vida estas experiencias, pero hasta que la unidad se sumerja en el todo, o sea, ya hasta que la personalidad se sumerja en el yo eterno que está en nosotros, ya sea en este o en cualquier otro plano, y que tanto el sujeto como el objeto se desvanezcan, como en la negación absoluta del estado nirvánico, o negación, repetimos, solo desde nuestro plano, no podremos verdaderamente, podemos decirlo así, aportar a esta vida a esta humanidad, la ayuda verdadera. No se llega a escalar aquel pináculo de omnisciencia, el conocimiento de las cosas en sí mismas, y a aproximarse a la solución del enigma aún más importante, ante el cual hasta los más elevados Dhyan Shohas tienen que humillarse en el silencio y la ignorancia, el inexplicable misterio de los vedantinos que llaman para Brahman, nuestra verdadera naturaleza. Está en nosotros. Hablamos y discutimos mucho la enseñanza, válido, sirve, es una etapa, pero la práctica no la podemos dejar. Sin práctica, solamente pareceremos papagayos repitiendo. La práctica es muy necesaria, yo diría sine qua non a nuestro desarrollo verdadero. Y aquí encontré un pasaje en la Doctrina Secreta que cita Blavatsky, y miren lo que dice. Viene de la tradición cristiana en el Hechos 17, 23 y 24. Dice, sea lo que fuese lo que San Pablo puede haber abrigado en su mente profunda, cuando declaró a los atenienses que este desconocido, a quienes adoraban ignorantemente, los atenienses tenían una especie de mesa de adoración al Dios desconocido. Entonces Pablo se dirige a ellos y les dice a los atenienses, sea a este desconocido a quienes adoraban ignorantemente, era el verdadero Dios anunciado por él. Aquella deidad no era Jehová, ni era tampoco el hacedor del mundo y de todas las cosas, fíjense. Pues no se trata del Dios de Israel, sino de lo desconocido de los panteístas antiguos y modernos, que no mora en los templos construidos con las manos. Por eso Pablo es uno de los grandes iniciados, ¿no? Él hablaba acá de esa, vamos a decir, de esa mente universal, de esa ideación cósmica en nosotros. Ese es el verdadero Dios. El Maestro Jesús lo repite, vosotros sois el templo del Dios vivo. Y nosotros andamos tratando de adorar al Dios exterior cuando lo llevamos interno. Y no lo buscamos dentro de nosotros. Y creamos la separatividad, creamos las formas. Y eso nos aleja del verdadero sentido de lo que nosotros estamos buscando. También encontré este pasaje, esta declaración de la señora Radha Burnier. Dentro de la conciencia humana está la posibilidad de la comunión con la conciencia ilimitada, con nuestro yo verdadero, con la ideación cósmica en nosotros, que es toda belleza, verdad y bondad. Cuando irrumpe fuera de sus limitaciones, no podemos escapar de la unidad. Cuando ella rompa esta prisión a través de la realización, es obvio que hasta nuestra mente dejará de funcionar y nos convertiremos en conciencia pura. Ejemplos. Ha habido grandes místicos en el pasado y los ha habido en este siglo. Uno de ellos es el que vamos ahorita a abordar, Ramana Maharishi. Finalmente, dice Blavatsky en La Voz del Silencio, renuncia a la vida si quieres vivir. Renuncia a la vida del ego personal si quieres vivir.
Es la existencia vivida completamente en el reino de los sentidos del ego personal, porque el deseo solo nos alimenta del deseo. Vivir realmente es estar libre de deseos, de los apegos del ego personal. Aquí se funde toda la enseñanza. Por eso Blavatsky dijo al final, cuando tradujo la voz del silencio, está dedicada a los pocos. Reconocemos, pocos estamos interesados, porque estamos todavía muy atraídos por la vía larga. La vía corta requiere desapegarnos del cuerpo, resolver los deseos, purificar nuestra vida, practicar una meditación centrada en el yo divino en nosotros, en el verdadero ser, lo que está en nosotros, también le llaman el sí mismo. Dice, de llegar a ser uno con el sendero o proceso que lleva una transformación de la conciencia que da lugar al nacimiento de un ser totalmente nuevo. Y solo la verdadera libertad es cuando el ego o yo personal deja de estar. Y ahora solo es el yo verdadero, la ideación cósmica. La única realidad es lo único, porque lo demás son solo fantasías. Pasemos a Ramana Maharaji. Dice él, primero averigua la verdad detrás de ti, autoconocimiento. Luego estarás en mejor posición de entender la verdad detrás del mundo, del cual soy una parte. Ayudar a disminuir el sufrimiento sin el sentido de yo soy quien está haciendo esto, no sirve de nada. O por lo menos sirve relativamente. Todo servicio es servir al yo, a nadie más, al verdadero yo interior. No estamos ayudando a nadie más, sino solo a nosotros mismos. Trabajar en consecuencia sin interés personal. No preocuparse por los resultados, sino aceptar todo como surge. Las formas y seres separados solo existen mientras yo me identifique con el cuerpo. Lo que nos rodea, plantas, animales, ¿ellos existen aparte de yo? Es una pregunta que hace Ramán. Creemos que vemos. Es mi pensamiento que es el proyectado y surge de eso el mundo. Es la mente la que crea este mundo. Como un holograma lo proyectamos hacia afuera. Todos compartimos el mismo programa. Todos vemos la malla, la ilusión de igual manera. ¿Y de dónde surge? Y aquí es este diagrama, que muchos de ustedes y yo lo conocemos, y lo explico de esta manera. Aquí estamos hablando del huevo áurico, de la estructura personal, del yo personal y del yo verdadero. Aquí están los tres aspectos superiores, le llamamos logos, y las fuerzas que emanan de ahí generan la personalidad, ¿sí? Y es proyectado el mundo a través de ella y nosotros vemos hacia afuera el mundo como lo vemos. El yo personal se adhiere a los pensamientos que se exhiben como el mundo. Muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué vemos todos lo mismo? Obvio que no vemos igual, porque los trasfondos psicológicos lo alteran, pero podemos identificar una manzana, una naranja, un animal, una planta, todos más o menos igual, si no igual. Todo viene de la parte espiritual, de la mente superior, de la parte divina, de ese yo eterno, que a través de las estructuras que tenemos, de su propia naturaleza, genera y a ese yo personal a través de la mente. Y nosotros nos adherimos a esos aspectos, a ese individuo que se genera físicamente, porque todo este aspecto está sometido, limitado por la personalidad. Ahí estamos, vamos a decir, prisioneros, si podemos llamarlo así. Liberarnos de la prisión es el determinante para todos. Cierto, no todos tenemos el deseo de salir de la prisión. Si ustedes se acuerdan en la película de Matrix, ese tipo que se había salido quiso volver a entrar para saborear un pedazo de carne fritas. Él quería vivir las experiencias de la prisión.
Y ustedes y yo estamos ahí. El vivir en la prisión es la vía larga. No digo que no vamos a crecer y a desarrollarnos, y nos ayudamos entre nosotros, pero es la vía larga. Ayudamos a otras personalidades que también son ilusorias, que están en la lucha y que tiene su valor, sí. Por eso hay karma. El karma es solamente para la personalidad, para el yo personal, no para la divinidad en nosotros. Por eso ese karma nos ayuda a aprender lecciones, a trabajar hacia nuestro beneficio primero, nuestra ambición, nuestros deseos. Y poco a poco, a través de las experiencias de dolor y sufrimiento, como dice Blavatsky, si no hay ignorancia, no hay realización, no hay iluminación. Vamos trascendiendo vida tras vida esas cadenas y vamos empezando a soltar y a buscar a la divinidad de nosotros, al yo verdadero, al sí mismo, al Dios interior, llámenle como quieran. Y ahí empieza nuestro verdadero sendero espiritual. De otra forma, es un engaño. Insisto, el estudio nos ayuda, pero la vía corta es la que todos, por eso Radha Burnier entendió muy bien que la enseñanza teosófica se debería dirigir poco a poco hacia la vía de la enseñanza de Krishnamurti, que estaba en nosotros, porque él apela a la vía corta, incesantemente, y muchos no lo entendían. Por supuesto, en nosotros está la estructura personal, los principios que todavía, pero aquí está lo verdadero. Es a este aspecto al que nosotros debemos dirigir nuestras meditaciones, nuestras devociones, ¿sí? Nuestra entrega, nuestra rendición total, porque son dos vías las que dice el Advaita Vedanta, las que nos llevan a esa fuente. La vía, la ñaña yoga o la búsqueda, la unión con el yo, o el bhakti yoga, o la renunciación y la rendición ante ese ser, ante ese Dios interior. Y ustedes dirán, ¿y cómo surgió? Bueno, aquí estamos hablando del universo, y en este universo están las tres fuerzas que han emanado nuestra personalidad. Como es en el universo, es en nosotros. Todos son los niveles, los 7 niveles, son desde que salen aquí están los 7 primordiales, los Dipika, los Manasaputra, los Anishvatas, y así hasta llegar al universo material donde estamos nosotros. Y dentro de él estamos nosotros con nuestro propio universo. Somos como es abajo, es arriba. Somos una copia individual y de sus principios. Ustedes dirán, ¿por qué hablamos de que nunca estamos separados de la vida una? Porque este microuniverso está fusionado en el macrouniverso. Pero es la mente con la ignorancia la que nos hace sentir separados de los demás y del mundo. En el momento que esa mente deja de influir al unirse al yo divino en nosotros, desaparece la mente y solamente habrá en nosotros conciencia universal. Y entonces estaremos unidos a todo. El mismo ejemplo lo pone Taimi en su obra, donde nos habla de las características de unión que tenemos con todos los planos divinos. Estamos sumergidos en el mar de la vida, somos una gota, pero en el mar, no estamos fuera, estamos dentro de. La única limitación que tenemos alrededor y que hace que seamos una gota dentro del mar es la mente. La mente, con sus egoísmos, que ha creado la personalidad y que hace que nos limitemos dentro del mar, en esa burbuja temporal, que es temporal porque no vive ahora más allá de 90 años, casi todos estamos viviendo entre 85 y 95 años. Cuando llega el límite, la burbuja se desvanece y nosotros volvemos a ese mar, temporalmente, para volver a regresar, porque el trabajo no ha terminado. Sri Ramana dice también, solo con la ayuda de la mente puede ser disuelta. En lugar de quedarnos a la mitad del puente, tenemos que atravesar. Al buscar la fuente de la mente, descubrimos que la mente no existe. La mente vuelta hacia afuera da por resultado pensamientos y objetos. La mente vuelta hacia adentro se convierte en el yo verdadero.
La mente no es sino un haz de pensamientos. ¿Quién es el yo falso? Descúbrelo. Descubrir nuestro yo falso, que es esta estructura. Pero no son palabras, debe ser una experiencia. Y pasamos a Krishnamurti para ya ir finalizando nuestra conferencia. Dice, nosotros somos los responsables. No se engañen y digan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como individuo que vive una pequeña vida insignificante con toda su confusión e ignorancia? ¿Qué puedo hacer? Nosotros somos los responsables. Y sí podemos hacer mucho. Desvanecer, trabajar por unirnos a ese yo verdadero en nosotros, que tanto se habla en la enseñanza, pero que nosotros relegamos porque tenemos temor a dejar de ser, porque la personalidad se disuelve, en el sentido que la mente desaparece cuando nos unimos a la conciencia universal. La ignorancia solo existe cuando no se conoce al sí mismo, a nosotros, a lo verdadero, al Dios interior, al yo supremo. El inconocimiento propio es sabiduría. Puede que sea ignorante de todos. La esencia de la enseñanza de Krishnamurti está contenida en la declaración que hizo en 1929, cuando lo dijo, la verdad es una tierra sin caminos. ¿Por qué? Porque el yo eterno en nosotros no tiene caminos, no tiene formas, no tiene deseos, no tiene pensamientos, tiene conciencia. El hombre no puede llegar ahí a través de ninguna organización, de ningún credo, de ningún dogma, sacerdotes o ritual, ni a través de algún conocimiento filosófico o alguna técnica filosófica. Y eso no niega que él comentó muchas veces que era necesario tener una visión, pero que deberíamos trabajar la práctica. Ha de encontrarla gracias al espejo de la relación, a la comprensión de los contenidos de su propia mente, el autoconocimiento, mediante la observación y no por medio del análisis intelectual o la disección introspectiva, porque lo único que nos lleva es a mantener al ego personal. Su percepción de la vida está moldeada por los conceptos que la mente previamente establece en nuestra vida. De vidas anteriores estamos nosotros recibiendo mucho, más la influencia de la familia en la que hemos encarnado. El contenido de la conciencia es toda su existencia. La individualidad es el nombre, la forma y la cultura superficial que recibe de la tradición y del entorno. La unicidad del hombre no yace en lo superficial, sino en la completa libertad del contenido de su conciencia, la cual es común a toda la humanidad, de modo que no es un individuo. Aquí reafirma nuevamente Krishnamurti nuestra verdadera libertad, nuestra conciencia, el Dios interior del que habla el Maestro Jesús, la libertad de la que habla el Buda, la desaparición del yo personal de la que habla Blavatsky, permite que ese yo divino que está en nosotros, esa ideación cósmica, que ese ser divino, que ese Dios, rompa simbólicamente, deje de ser limitado por el traje y se convierta en lo que somos, en lo verdaderamente que recuperamos nuestra verdadera naturaleza. El pensamiento es muy limitado y por consiguiente vivimos en conflicto y la lucha constante. No existe tal cosa como la evolución psicológica. Y tiene razón. Desde el enfoque del yo divino no hay evolución psicológica. No hay personalidad. No hay antakarana. Deja de haber una personalidad que esté generando limitaciones. Al contrario, somos libres, verdaderamente libres. Y una felicidad que jamás hemos concebido porque la personalidad siempre nos dará más que felicidad, placeres. Cuando el hombre se dé cuenta del movimiento de sus propios pensamientos, verá la división entre el pensador y el pensamiento, y el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia, y descubrirá que esta división es una ilusión fatal. Para algunos ni cuenta, para otros muy difícil de superar, y para los que están preparados es el reto para superarla. Tan solo entonces puede darse una observación pura, la cual consiste en percibir sin la sombra del pasado o del tiempo. Esa percepción sin tiempo produce una mutación profunda y radical en la mente.
finalmente. La negación total es la esencia de lo positivo, la negación de la personalidad total, con todos sus deseos, con todos sus apegos, con todos sus miedos, ignorancia, con todos sus disfrutes y pasiones, etcétera, y sus proyectos y sus ideas y sus religiones y sus reglas. Así de contundente él lo pone ya para este hombre del siglo XXI y XXII. Cuando hay negación de todas esas cosas que el pensamiento ha creado psicológicamente, únicamente entonces hay amor, que es compasión e inteligencia. Las cualidades Sat, Chit y Ananda, amor, belleza y compasión, cualidades del yo divino, de la esencia divina, de las que todos, tarde o temprano, sea en esta que empecemos a la vía corta o en otra vida, tarde o temprano llegaremos a ello. Tarde o temprano verdaderamente ayudaremos a la humanidad, porque si usted cambia, cambia el mundo. Bien, muchas gracias y vamos a ver si hay alguna preguntilla. Bueno, tenemos a nuestro querido hermano Salomón. Bueno, pues como siempre, Isaac, muchas gracias por tu ayuda. Oye, la expresión de Krishnamurti cuando dice, si usted cambia, cambia el mundo. Yo lo comprendo como que lo que yo haga de cambios, por supuesto, influye en la luz astral. Pero más que nada siento que la frase de si tú cambias, cambia el mundo, cambia mi percepción ante el mundo. No sé si estoy bien porque siempre lo he comprendido así, pero pues qué bueno que me puedas ayudar. Mira, desde el enfoque de lo que estamos tratando en esta conferencia, el cambio del que se refiere Krishnamurti es el cambio de unirte a tu yo verdadero, Ajá. a la verdadera naturaleza divina que está en nosotros. Ok. Si es así, como esa naturaleza divina está conectada a todas las naturalezas de toda la humanidad, es cuando verdaderamente ayudamos, porque aportamos una liberación para compartirlo con todos. O sea, la gota de agua que está dentro del mar rompe ese límite que le impide nuevamente estar totalmente en el mar sin separación, y es ahí donde aportamos a toda la humanidad el trabajo de volver a la fuente. Es lo que llamamos evolución. Espero que eso te lo pueda aclarar. Sí, oye, Isaac, por favor, esa personalidad de la que pues siempre hablamos, siempre fue necesaria, no solamente hoy en día, también fue necesaria en los tiempos pasados, porque ¿cuántos de nosotros pues venimos a este plano terrenal, a una nueva encarnación, con tanto karma que pagar? Entonces, la personalidad es, yo digo, es tan necesaria porque tenemos que defendernos de todo aquello que nos sentimos en agresión. Entonces, si tenemos una personalidad que nos pueda ayudar a salir adelante, aunque sea con muchas faltas, de todos modos, pues era necesario, ¿no? Y sigue siendo necesario, aunque como tú lo has expresado, pues llega el momento en que ya hay una conciencia diferente, ¿no? Gracias. Mira, el tema de la personalidad tiene mucha vuelta. Se estudia desde varias maneras, la ciencia, la sociedad, pues se trata de proteger, de mantener. Cuando yo he estado madurando o tratando de transmitir esta conferencia, este tema, yo no estoy negando que la personalidad tiene una función, sobre todo porque tenemos diferente grado de maduración de todas las almas, las mónadas, atmas, somos de diferente grado de maduración. Entonces, mientras vamos a decir, la madurez del sujeto esté ligada a vivir experiencias, a trabajarse poco a poco por cada vida, cayendo en la oscuridad, saliendo, volviendo a caer y sufriendo para salir e ir ascendiendo lentamente, la personalidad tiene una función, ¿sí? La enseñanza, para él es muy ubicable la religión que lo ayuda poco a poco, porque todas las religiones en general, no digo que todas, hay excepciones, pero la mayoría van preparando
a los sujetos para encontrar la vía de la unión con la divinidad, con el ser verdadero en nosotros, con el sí mismo, más que un término divino, más bien es el sí mismo, el Dios. El Cristo hablaba del Dios interior, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo. Krishnamurti insiste mucho en que la estructura personal nos bloquea. No dice que no sea necesaria, dice que bloquea, sobre todo para el estudiante que está decidido a realizarse y aprovechar el tiempo, porque el tiempo en este plano es muy corto, ¿no? Entonces, a eso me refiero, y su papel es importante, sí, pues nos ha sacado a través de la ignorancia y el sufrimiento hasta llegar a este momento, Salomón. Pero llega el momento en que tenemos que prescindir de la estructura si queremos realizarnos y ayudar verdaderamente a la humanidad. Muy amable, Isaac. Muchas gracias. A ti. Lady. Lady. Pero bueno. Hola, hola. Hola. Es que estoy desde la cuenta de mi esposa, entonces vale. por eso aparece el nombre, pero me llamo Giovanni. Sí, yo te veía a ti, digo Lady, bueno. No. Bueno, hermano Isaac, de verdad, muchas gracias siempre por cada uno de los conocimientos que nos compartes, por recordar tantas palabras tan indispensables en nuestro camino. Yo era más que nada como una consulta, o sea, como quisiera que de alguna manera nos diera un consejo, o en lo posible 3, de a nivel personal, ¿usted cómo ha hecho para poder desenvolver esa personalidad tan conflictiva que de alguna manera a cada ser humano nos llena la vida de obstáculos? O sea, yo sé que es muy difícil para cada persona, para cada momento, pero yo quisiera que de pronto nos diera como una recomendación, como un consejo personal que a usted le haya funcionado a nivel de su vida y a nivel de su conocimiento, de que de pronto nos podría ayudar, más que nada eso. Mira, todos pasamos por diferentes experiencias desde que hemos nacido. Algunas magníficas y otras a veces horripilantes. O sea, hemos tenido cosas muy difíciles y también cosas casi divinas, se puede decir, en nuestro proceso. La estructura que tenemos al entrar viene de esa personalidad pasada que aporta mucho, toda la riqueza de las vidas anteriores, más la llamada influencia de la familia donde nacemos, que es el karma familiar. Hay un karma individual y un karma familiar, y se mezclan. Y en parte, se puede decir que en todo es lo que determina nuestra estructura actual. Pero las etapas de la vida, yo no soy un joven, tú estás joven, yo estoy ya más o menos, yo estoy sobre los 76 años. O sea, he pasado por todas las etapas y estoy en la etapa final, así se puede decir, o sea, la salida. Lo interesante acá es que si algo me ha funcionado es aspirar a ser mejor ser humano, a pesar de que muchas veces tenía debilidades y ambiciones que me arrasaban, me arrastraban. Un carácter muy fuerte, muy difícil. Cuando hablo de carácter, más bien unas emociones muy descontroladas, porque el carácter fuerte no significa que sea malo. Emociones descontroladas y agresivas, pero poco a poco eso fue dando lugar a rendirse, a salir lentamente. El trabajo en la sociedad teosófica a mí me ayudó 100%. Yo llevo 42 años más o menos, o 43 por ahí en la sociedad. No puedo negar que al principio pues vivía más entregado a mí y a mis pasiones que al trabajo, al estudio teosófico y eso. Pero poco a poco me fue calando, me fue transformando. Practico yo la meditación desde que empecé, una meditación que a veces no sabía ni qué hacer, pero poco a poco se fue acomodando. He vivido muchas experiencias. Lo que te puedo decir es que mientras haya perseguido, sin dejar de cumplir con los compromisos en los que estoy en el mundo, en los requisitos que me demanda, pero sin dejar de aspirar a ser mejor ser humano, más noble, y si podríamos, vamos a decir, realizarnos en la vida, es lo que me ha ayudado a mí a encontrarme en una condición muy adecuada para un trabajo más profundo, eso sí puedo decírtelo. No hay ya el tema de los años de meditación, pues me ha dado la posibilidad
de tener cierta control sobre la mente. No hay pensamientos que me están abordando durante la meditación, han desaparecido. ¿No? O sea, todo ese trabajo de años ha dado resultado, quizá al final, pero finalmente tú puedes verlo. Ahora, esto, te hablo de mí, pero tiene que ver mucho el pasado y el karma, lo que dicen los instructores. Las almas son maduras por la cantidad de vidas que han pasado, ¿sí? Claro. No puedo decirte que esto encaje en todo, pero sí te puedo decir, porque hay muchos compañeros o estudiantes también de la ciencia teosófica y de otras escuelas, ¿no? Cábala, budismo, etcétera, que han seguido sus propias pautas y han encontrado esa serenidad y esa paz necesaria, porque necesitamos esa paz necesaria interior para conducirnos verdaderamente por ese sendero. Es lo que te puedo decir. Vale, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por las palabras. A ti. Gracias, mijo. Patricia, por favor, pase adelante. Hola Isaac, muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes Patricia. a todos. Mira, quiero una pregunta que me surgió ahorita. Obviamente tocaste dos temas, que es el camino largo y el camino corto. Sí. En los dos vamos a tener que pasar por esas pruebas para podernos pulir. Uh-huh. Y obviamente sé que dentro del camino corto, como tú lo mencionaste, están solamente ciertas personas que han estado más evolucionadas que uno que es normal, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Dentro de estos dos caminos, obviamente el largo, pues es pruebas y pruebas y pruebas. Y en el corto también van a ser pruebas, pero son más difíciles aún. Gracias. Mira, llegar al camino corto requiere que tú tengas una fuerza y una madurez y una voluntad férrea. Ha habido ejemplos en el mundo de seres, ¿no? Que han seguido el Buda, para no ir muy lejos primero, bueno, que yo me acuerdo ahorita, el mismo que menciono, Ramana Maharaji, podemos decirlo que de alguna manera Krishnamurti, aunque Krishnamurti es un caso especial, la misma Blavatsky, ella viene preparada por vidas hasta encontrar las condiciones para poder generar lo que generó. Pero si tú analizas el Buda, Blavatsky, Krishnamurti, Ramana, vas a ver que hay características que varían. Unos son más de voluntad, unos son más bhakti, devoción, otros son más conocimiento. O sea, son las diferentes características de cada ser humano para poder de alguna manera empatar la enseñanza y responder ante la demanda de su corazón espiritual, donde se encuentra nuestra divinidad, el yo verdadero, el sí mismo, que lo que se comenta tanto en la literatura. Acercarnos a esa fuente requiere fuerza, cierta madurez para no tener miedo a dejar de ser lo que somos, porque la mente se disuelve. Podemos estar en el traje material, pero ya no somos el mismo. El que se realiza y se ilumina cambia totalmente. De repente la conciencia limitada al traje se expande y te conviertes uno con todo. Y eso a la gente le atemoriza. Entonces, llegar a ese momento, tienes que fortalecerte, purificar mucho los pensamientos, las características de tu estructura, para que estés en disposición de la experiencia sin que ésta te arrastre, sin que tengas temor, ¿no? Por eso la gente que le tiene temor a la muerte, le tiene temor a todo, a la realización, le tiene temor a la vida. ¿Por qué? Porque simplemente esta experiencia de vida es una etapa más para poder realizarnos y volver a la fuente divina. Y eso hace que tenemos que fortalecernos vida tras vida. Y mientras estamos en el camino largo, tenemos que ir etapa por etapa, pero bien, y darle más importancia a la práctica. Te lo puedo decir, como decía el Buda, si yo soy un estorbo, hágame a un lado. Y yo he pensado para mí desde adentro, cuando llegue el momento, la misma enseñanza puede ser un estorbo, cuando ya cumplió su cometido. Y ahora tenemos que abrirnos a la práctica, a ir hacia nosotros mismos, hacia ese viaje interior.
No estoy hablando por nadie, estoy hablando por mí. Todo nos ha servido, nos prepara, nos ayuda, pero después se vuelve un lastre porque me vuelvo yo erudito en una obra y ya ahí me quedé. No debe haber ninguna retención para llegar a la fuente, al ser que es libre, que es amoroso, que es compasión inmensa. Y el trabajo pues, nos puede llevar varias vidas. Patricia. Espero que te haya contestado algo. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermana. Vamos a pasar a la hermana Edith, o no sé cuál de los dos tiene, es el de la pregunta, si es Julio o Edith. Magali, Adelante, Julio, entonces. esta es el preguntón, soy yo. Agradecerle a Isaac por tantas valiosas enseñanzas que nos ha dado, ¿no? Decirle que me alegro mucho de verlo también, ¿no? Gracias. Sí. Rozagante, lleno de paz, de salud. Y bueno, no sé si agradecerle o no agradecerle porque nos ha llevado a unas profundidades terribles que son este asunto de la búsqueda de la verdad y la unión definitiva con la divinidad, ¿no? La famosa pregunta de los Upanishads, ¿no? Padre, ¿qué debo hacer para conocer a Brahman? ¿No? Sí. Y entonces esta pregunta es terrible, es realmente misteriosa. Yo me quedo con lo que nos ha dicho Isaac, de que personas de diferentes tradiciones espirituales, siguiendo sus tradiciones, han logrado la iluminación. Sí, ¿no? sí se puede. Siguiendo sus diferentes tradiciones, han logrado la iluminación. Porque lo que nos dice, nos ha expuesto Isaac de Ramana, Maharishi y de Krishnamurti, ¿no? En el fondo es Vedanta puro. Exacto, ¿no? Vedanta pura. Vedanta puro, o sea, ¿qué debo hacer para conocer a Brahman? Responde a la pregunta, ¿quién soy yo? O sea, métete en ti mismo y ahí conocerás a Brahman, ¿no? Sí. Entonces, esta respuesta también implica que el camino de la acción sería un camino preliminar, Sí. pero no definitivo, ¿no? La acción está muy bien, pero es preliminar, ¿no? Sí. Necesito buen karma, está bien, pero es preliminar. Sí. Finalmente, ¿no? Finalmente solo la búsqueda del yo, ¿no? O de la mente, como querramos decirle, es lo que nos va a liberar, ¿no? Sí. Y entonces, en búsqueda de estas respuestas, hay veces uno se pregunta si no es que los seres humanos nos estamos equivocando creyendo que hay algo que nosotros podemos hacer para liberarnos. La señora Rada dijo que estamos hablando de cosas que están fuera del tiempo y los seres humanos estamos dentro del tiempo. Y nosotros creemos que haciendo algo, por ejemplo, me pelo la cabeza, me quedo calvo, me afeito, o me pongo de repente una túnica de color naranja, Sí. o de repente me pongo un mandilito, o de repente me pongo a cantar mantras, ¿no? O hacer una serie de cosas, yo me puedo liberar. Si como esto, de repente me libero, ¿no? Si no como esto, tampoco me libero, si me libero. O sea, creemos que podemos hacer algo para liberarnos, ¿no? Y parece, esto es un misterio. Es que la liberación va a venir del cielo. En alguna parte, Rada dice eso. Una gracia. No te preocupes, ¿no? No te preocupes. Prácticamente trata de vivir con una mente enfocada, de estar siempre en el aquí y en el ahora,
Sí. Y no te preocupes más porque la liberación está fuera del tiempo, no está dentro del tiempo. Entonces va a venir, va a descender en algún momento, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿verdaderamente hay algo que uno puede hacer para liberarse? De repente ponerme a estudiar más, o de repente empezar a ayudar a los pobres, tratar de enseñar, todo eso. De repente eso me va a liberar, o de repente no. ¿No? Yo no creo que Entonces, nos es libere un eso. camino misterioso, Isaac. Sí, sí. Pero de alguna manera el comparar las 4 enseñanzas te puede llegar a dar una luz. Mientras utilices al ego personal como medio para poder liberarte, es un fracaso. Te puede llevar hacia un lugar bastante cercano, pero después lo tienes que abandonar. Y eso, al abandonar, hablo de desapegarme de todo lo que pueda, el de tener una mente disciplinada, equilibrada, purificada. Eso quizás sea el esfuerzo desde un punto de vista, pero finalmente todo eso se hace a un lado porque es esfuerzo de la personalidad. Ramana dice, esté usted en silencio y quieto y centrado. Eso es todo. Como dices tú, la gracia de aquello nos invade cuando sea necesario. Y en cada caso varía por la calidad de la madurez de cada uno. Yo hasta ahora entendía a Krishnamurti. Con esto que hice esta comparación, me di cuenta del mensaje. Solamente que él usa un lenguaje como más adecuado a esta época. Pero habla de lo mismo y quizás de una manera más contundente cuando quiere hacer a un lado todas las instituciones creadas por la personalidad. Gracias, gracias. Isaac, una pregunta, bueno, Sí, una Edith. pregunta. Tú mencionaste la palabra aspiración. Mm. Yo creo que ahí viene la piedra de toque, ¿no? Porque una cosa es deseo, que significa alimentación del yo, Sí, pero la aspiración no es de la personalidad. exacto, sí, también. Entonces, y cuando hablabas de tiempo, el deseo sí, definitivamente trae karma, pero la aspiración no, es algo natural, intrínseco a la naturaleza que trae en esta encarnación. Es algo así como quisiera hacer un ejemplo bastante forzado de los frutos, ¿no? Hay frutos que uno llega al árbol y están casi en sazón. Falta un poquito, ¿no? Sí. 2 días me lo como, porque va a estar dulce, jugoso y va a estar bien para comer. Pero, ¿qué pasa con el fruto que todavía está verde del mismo árbol? Sí. Por mucho esfuerzo que haga ese fruto verde para querer estar maduro como su compañero del mismo árbol que ya está en sazón, no lo va a lograr porque se ponga más al sol o porque se tape con una hojita en la sombrita. Entonces, yo creo que el conocimiento tiene ese papel, poner la hojita de sombrita, ponerme un poco más al sol, a ver si con eso maduro más rápido. Sí, sí. Lo único que produce es frustración. Por eso dice que el tiempo no es nuestro, el tiempo es del ego y el ego pertenece a Brahma. Y Brahma conoce sus tiempos, por eso el tiempo es eterno, ¿no? Sí. Esa es mi percepción y gracias por tu exposición, como siempre, brillante. No, gracias a ti, Edith, por tus preguntas. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Pues vamos a pasar a Miriam. Es lo que veo ahí. Adelante, Miriam, y terminamos con Teresa. Buenas tardes. Sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy amables, y muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir estas enseñanzas sagradas que al final están alimentando mi corazón. Si yo les quiero compartir en este momento que lo que me ha llevado a poder observar más a mi mente es una parte en la que me está llevando a aceptar mis experiencias de vida y aceptar el conocimiento
para poder trascenderlo hacia solamente esta palabra, que es muy importante para mí. Y es la percepción, precisamente lo que acaba de compartir la compañera hace un momento. Percibir y sentir a través de la observación. Es todo un trabajo, sí, muy importante, pero llega a una culminación cuando, no sé qué filósofo lo dijo, llegas al hartazgo. No importa la edad, no importa absolutamente nada, si tú no llegas al hartazgo. Y en ese momento sucede algo como automático y caes en la observación, la aceptación, y de ahí comienzas a percibir y sentir que entonces comienzas a trascender esa necesidad que te esclaviza, esa necesidad de los deseos, esa necesidad que te jala hacia abajo, y entonces comienzas a sentirte más en paz. Ese hartazgo proviene de un deseo, lo comparto muy personalmente, de un deseo de querer estar en paz. Eso es lo que quería compartirles, porque al final es un trabajo cotidiano, constante, Sí. de estar en presencia, consciente, y darme cuenta al mismo tiempo como cuando me distraigo, cuando me pierdo y vuelvo a regresar, ese es el mayor trabajo de evolución que puede tener o podemos tener los seres humanos. Les agradezco infinitamente esta oportunidad de poder compartirles esta experiencia y lo que sigo haciendo todo el tiempo. Y a la misma vez, como les digo, me puedo perder, pero regreso y observo, percibo, siento, y es como un juego, pero que al mismo también tiempo digo, ya no juego. Les agradezco infinitamente poderles compartir eso. Gracias, Feliz Miriam. domingo. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, primero darte las gracias, de verdad, porque siempre aumentas mi pequeña voluntad. Pero fíjate que has estado hablando anteriormente de lo ignorante, ¿no? Aparte de qué significaría, ¿no? Voy a hablar de lo que yo pienso, no de lo que tenga que hacer todo el mundo. Yo puedo ser ignorante de todo, pero eso es mi yo inferior. Para poder trabajar en esta vida necesito tener conciencia, y mucha, de lo que hay a mi alrededor y ponerme a trabajarlo. Con el yo, con mayúscula, que está en mi interior y que tengo en mi corazón. Gracias. A ti, Teresa. Hablando yo aquí, dándote las gracias, Teresa, y estaba el micrófono apagado. Gracias. Bueno, pues vamos entonces a despedir a nuestro querido hermano Isaac y a todos nuestros hermanos que domingo tras domingo asisten a estas conferencias. La Federación Teosófica le da las gracias a ustedes, la Federación Teosófica Interamericana, y al hermano Isaac Hawley por esta charla tan bella y de esos seres que marcaron el mundo, a los que nosotros debemos oírlos, escucharlos. Así es que 1.000.000 de gracias, Isaac. A ti, Magali, que vaya bien todo allá en Costa Rica. Ay, gracias, manito. Saludos a Polanco también. Aquí está la...